en estos tiempos de rumores y de bulos, pues yo creo que es adecuado hablar de la calumnia. En la famosa ópera El Barbero de Sevilla, Rossini nos dejó una excelsa aria dedicada a la calumnia. En la trama del Barbero de Sevilla, don Bártolo, un viejo doctor sevillano, quiere quitarse de encima al joven conde Almaviva que ronda a su pupila Rosina, y no hay manera. Entonces lo consulta con su amigo, un canónigo de la Catedral de Sevilla, don Basilio, y don Basilio le da la fórmula infalible: le montamos una calumnia. Bueno, el aria es muy larga, pero así un poco resumiendo, dice don Basilio: la calumnia es un vientecillo que imperceptible, sutil, comienza a susurrar. En voz baja sibilante va corriendo, y a las cabezas y a los cerebros hace aturdir. Al final se desborda y estalla y produce una explosión como el disparo de un cañón. El infeliz calumniado, envilecido, aplastado bajo el azote público, podrá considerarte afortunado si muere. Bueno, pues ya que estamos hablando de ópera y la calumnia, os voy a contar la historia de una calumnia que por desgracia no era ningún aria de ópera, sino que fue un hecho muy real. Don Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini fue un gran compositor de ópera, casi contemporáneo de nuestros padres, porque murió en 1924. Estos grandes maestros de la ópera, como Rossini, Verdi, el mismo Puccini, triunfaron en vida, ganaron mucho dinero y fueron considerados pues verdaderos ídolos nacionales. Y si además de todo esto añadimos que Puccini era muy guapo, un verdadero dandy que se llegaba a cambiar de traje hasta 6 veces al día, se podrá colegir que los líos de faldas pues es que estaban asegurados, vamos. Sin embargo, llevaba estos asuntos con gran discreción. Su mujer Elvira no lo entendía, pues ella había abandonado nada menos que a un esposo rico para irse a convivir con Puccini. Incluso se llevó a sus hijos, fíjate, cuando Puccini todavía no había triunfado y era solo un pobre compositor que empezaba en el mundo de la ópera. Por tanto, Elvira estaba siempre con la escopeta cargada apuntando a todo lo que se movía alrededor de Puccini. Y con razón, pues su esposo se llegó a definir como un apasionado cazador de aves acuáticas, buenos textos y bellas mujeres. Como buen italiano, además de las féminas, también amaba los automóviles deportivos y la velocidad, hasta que se arreó un castañazo con el coche y ya lo tuvieron que internar en casa porque estaba destrozado. Entonces el matrimonio Puccini contrató a una chica para que le cuidara, Doria Manfredi. Tenía 16 años cuando entró a servir en casa de los Puccini. No era un bellezón escultural al uso de lo que le gustaba a Puccini, pero tenía una singular belleza natural, una gran dulzura y era una trabajadora infatigable. Tanto se hizo querer que el matrimonio Puccini la llegó a considerar más como a una hija que como a una sirvienta. La compenetración entre Puccini y Doria era evidente, pero esta relación, aunque parezca mentira, conociendo los antecedentes de Puccini, nunca fue pecaminosa. Pero claro, como el gato escaldado del agua fría huye, Elvira, la esposa, comenzó a preocuparse y un día parece que los pilló en lo que para desconfianza Elvira era un renuncio. La echó de casa, pero muy despechada, posiblemente por el gran cariño que le profesó, Elvira calumnió y acosó a Doria de una manera tan sistemática y despiadada que la calumnia, como cantaba don Basilio, se fue expandiendo hasta estallar como un cañón. Todo el pueblo y hasta su propia madre la repudió. La pobre Doria no pudo más y se suicidó tomando un veneno. Tenía 23 años en ese momento. Además, sufrió una atroz agonía que duró 3 días. Le hicieron la autopsia y como en ese momento pues no había ley de protección de datos, pues el médico forense declaró urbi et orbi que la dulce Doria era virgen. Entonces, claro, se volvieron las tornas, la familia de Doria denunció a los Puccini por difamación y a pesar de todas las evidencias, Elvira jamás se retractó ni aflojó ante el juez, que le puso incluso una pena de 7-8 meses de cárcel, que bueno, luego Puccini lo resolvió pagando y no entró a la cárcel, ¿no? Y el matrimonio, pues claro, en ese momento se rompió y se distanció. Y bueno, después de toda esta tragedia, ¿se reformó este hombre o siguió a las andadas? No, eso lo lleva en la sangre, pero fíjate, han hecho un estudio comparativo y ese estudio ha concluido que la personalidad de las heroínas de las óperas de Puccini, Floria Tosca, Manon Lescaut, Mimi de la Bohème, correspondía con la de las amantes que mantenía en cada época de la composición. Y entonces resulta que Puccini, cuando tuvo el asunto con Doria Manfredi, estaba trabajando en La Fanciulla del West, que es una ópera además muy curiosa porque es de cowboys, ambientada en el oeste. Y entonces la protagonista, que era Minnie, era una mujer de rompe y rasga, la dueña del salón. Y claro, este personaje no tenía nada que ver con Doria, ¿no? Pero ya han descubierto que Doria tenía una prima, que era de Armas Tomás, que se llamaba Julia, que tenía una taberna en el pueblo de al lado, y que Doria podía haber actuado de correo entre los dos amantes. De hecho, incluso se ha descubierto que tuvieron un hijo, Antonio, bueno, que las fotos que esclavaba a Puccini a su padre, pero su padre nunca lo reconoció y el pobre murió en la miseria en Pisa. O sea que aquí hay una labor científica
Conclusión, Julio Iglesias no fue el primer músico que se dedicó a la Dolce Vita, vamos. Mira, yo vi Va a ser cosa de los músicos. Siempre me acuerdo porque vi, además la había Plácido hablando de estos líos, en el liceo, cuando se podía ir a Barcelona en esa época, y la Fanchula del Hues, el primer acto es la taberna, y montaron una taberna espectacular, un salón impresionante. Luego tardaban en desmontarlo 3 horas. Ahora ya con el incendio habrán puesto como en el Real los sistemas. Entonces, como en las discotecas, ¿no? Cuando acaba el primer acto te ibas a cenar fuera, te sellaban y a las 3 horas volvías y ya continuó la ópera funcionando, ¿no? Nos ha encantado, Feliciano. Las historias de Puccini, que por cierto fue el inventor del 4x4. O sea, ¿Ah, sí? el primer 4x4, porque él, a Vincenzo Lancia, que era el ingeniero, le dijo, oye, que yo para ir al campo con mi familia estos coches no me valen. Y entonces hicieron un coche con tracciones y tal, y fue el primer 4x4, sí. O sea, que muy completa la vida de Puccini. Un figura. Julio Feliciano, que muchísimas gracias y precaución estos días. Sí, placer y y nos vemos dentro de la semana. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.